Buenas tardes, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, profesor, sí se escucha. Sí, profesor, sí se escucha. Ya, genial, estupendo. A ver, el día de hoy vamos a ver un poco, ya entrando un poco más de lleno a lo que es los procesos de elaboración de productos. Vamos a empezar con con lo que son las conservas, la industria conservera. Vamos a verlo desde un punto de vista específico, pero también desde un punto de vista general. ¿Ok? Así que primero vamos a empezar viendo un poco los tipos de esta empresa, viéndolo dentro de la industria. Pero para eso vamos a tener que entender un poco algunos conceptos. Muchos de ellos son conceptos simples que lo vamos a pasar bastante rápido, que ustedes ya deben saber, pero muchos de ellos también vamos a tener que em, relacionarlo con otros conceptos que ya conocemos para poder generar nuevos conocimientos y para poder entender un poco mejor esto. Sin embargo, toda la información que vamos a observar es información bastante sencilla, así que lo único que les pediría sería que presten atención y que tomen los apuntes de lo que ustedes creen que es importante. De todas maneras, les voy a enviar igual el enlace de la grabación de hoy para que lo puedan ver nuevamente si es que ustedes lo desean. A ver. Material es un material de, de España, pero la realidad de España es muy similar a la realidad de Perú, en realidad, respecto al tema de lo que son conservas. Así que al ser la industria conservera una industria bastante convencional, vamos a tratar de abarcar todo lo que implica, todo lo que implica. En algunas partes vamos a empezar a hacer énfasis de repente en algunos tipos de conservas, específicamente hablando de de algunas hortalizas. A ver, empezamos. ¿Puedes leer, por favor, Dalia, el primer párrafo hasta el primer punto aparte? Ok, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El sector de las conservas vegetales acoge a todas aquellas industrias cuya actividad es transformar materias primas de origen vegetal, hortalizas, legumbres y frutas. Se entiende por conserva el producto alimenticio que envasado herméticamente y sometido a un tratamiento térmico, no se altera ni representa peligro alguno para la salud del consumidor bajo condiciones habituales de almacenamiento durante un tiempo prolongado. RD 2420-1978. Los tratamientos térmicos autorizados pueden ser esterilización industrial o técnica, congelación, deshidratación, encurtido, otros procedimientos distintos, pero autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Ok, ¿Está ahí muchas nada gracias. más? Sí, está bien hasta ahí, Dalia. Ahí vamos a hacer nuestra primera parada. A ver, entonces lo que nos menciona es acerca de conservas vegetales, pero cuando nos habla de conservas vegetales es una palabra bastante general, porque entonces podríamos hablar también de conservas agrícolas o también, o de productos agrícolas, mejor dicho, y sobre todo de aquellos que se encuentran o se consumen verdes
o también aquellos que necesitan un poco más de maduración, como los frutos, porque hay que recordar que algunos frutos son considerados también como parte, como hortalizas, a pesar de repente que crecen en arbustos, como el caso de los tomates, que se consideran como hortalizas. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les hablo de productos agrícolas verdes? Porque también hay productos agrícolas que en un inicio son verdes, pero posteriormente pasan a ser considerados como granos, ya sea por el contenido de humedad o ya sea también por el tiempo de almacenamiento que pueden tener, que es mucho más prolongado a diferencia de hortalizas, legumbres y frutas, las cuales son perecibles, las cuales se consideran como productos agrícolas muy perecibles. Ahora, en vista de que estos productos agrícolas son perecibles, entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Sí se entiende cuando se habla de perecible? A ver, vamos a preguntar. Laura, ¿se entiende cuando se habla de perecible? Laura. A ver. Eh, bueno, un detalle, jóvenes, algo que lo estaba dejando pasar un poco desde la primera parte, por decirlo así, antes de su examen, de su primer examen parcial, era que consideraba por lo menos que estuvieran un momento aquí dentro del aula virtual, o bueno, dentro de la sesión de clases virtuales. Y consideraba, aunque no respondieran, consideraba su asistencia. Sin embargo, eh, lo que voy a hacer a partir del día de hoy, que empezamos ya con la segunda parte de lo que es esta unidad didáctica, es considerar solamente la asistencia de aquellos que puedan participar o también de aquellos que se observe que aunque están ahí. Caso de algunos estudiantes que tienen problemas con su micrófono, pero por lo menos responden vía texto. Entonces voy a considerar eso, por favor. Muy bien. Así que si responden, me alegraría bastante. A ver, vamos a continuar. Alexis, ¿entiendes cuando se habla de perecible? ¿Cómo dice? Perecible. O sea que se suele vencer el producto o algo así. Ya, muy bien, ok. Gracias, Alexis. Sí, tal cual. Los productos perecibles son aquellos que tienen una fecha de vencimiento o tienen una duración para ser consumidos bastante breve. De repente, si hablamos de bastante breve, es un término demasiado vago, demasiado ambiguo o muy general quizá. Pero cuando hablamos de perecible, diremos, ¿cuánto nos dura una manzana en casa? ¿Cuánto nos dura una lechuga en casa? De repente una semana, de repente unos pocos días. Entonces, esos son productos que se consideran perecibles, a menos que podamos, podamos almacenarlo, podamos preservarlo mediante algún método o dentro de alguna máquina, ¿no? Por ejemplo, en casa, para poder preservar algunos productos perecibles, se les mete dentro del refrigerador o dentro del congelador. Muy bien. Y si hablamos de productos no perecibles, un ejemplo de un producto no perecible, ¿alguien? A ver, Los fideos, profesor. los fideos. Ya, gracias. Sí, podríamos considerar como no perecible a los fideos medianamente, de repente por el tema eh, de la cantidad de agua que pueden contener y también porque son productos procesados, ¿no? Pero cuando hablamos de no perecibles son aquellos que no han sido tan procesados, productos no perecibles que no han sido
tan procesados. Por ejemplo, el arroz, ¿no? Por ejemplo, el arroz. El arroz también mencionan por ahí. El atún. El atún es un producto procesado. Ya. El arroz sí podría ser. Los fideos también se podrían considerar, sin embargo, son productos bastante procesados también. Son ¿El muy procesados. azúcar? ¿Quién fue? Vázquez, ¿el azúcar? Sí, también se podría considerar un producto no perecible. Sí, puede ser el azúcar, podría ser el azúcar. Pero cuando hablamos también de productos no perecibles, también podemos referirnos a las especias. Por ejemplo, podemos referirnos también a las especias. Por ejemplo, en el caso del orégano, en el caso del tomillo en polvo, también podríamos referirnos a ellos. Pero hay que recordar que siempre cuando hablemos de productos no perecibles, siempre serán aquellos que poseen una cantidad de agua, un porcentaje de humedad muy bajo, muy bajo. Por esas razones que consideramos a los productos perecibles aquellos que deben consumirse frescos o aquellos que también tienen una cantidad de agua bastante alta, caso de las propias hortalizas o de las propias frutas. Muy bien. Y luego pasamos en la parte final de este párrafo, habla de los tratamientos térmicos. Y nos menciona aquí tratamientos térmicos que supongo que ustedes ya conocen, pero son aquellos que van a garantizar que la vida útil de ese producto pueda extenderse, que pueda consumirse más adelante. Y también respecto a esos tratamientos térmicos se puede hacer todo una diferenciación de productos, los cuales vamos a hacerlo más adelante. Básicamente cuando hablamos conservas propiamente dichas, vamos a hablar mucho de lo que es la esterilización o el uso de autoclaves y también los encurtidos. Vamos a verlo por ese lado. Solo que cuando hablemos de encurtidos vamos a hablar también de ciertos productos en específico que muy aparte del uso de un tratamiento térmico también intervendrán otros parámetros. Por ejemplo, les voy adelantando el pH. Finalmente, en la última parte donde nos habla procedimientos autorizados si hablamos del Ministerio de Sanidad y Consumo, también lo podemos relacionar con dos ministerios que tenemos aquí en Perú. ¿Cuáles creen que sean ustedes? A ver, Ana, ¿qué ministerios podríamos referirnos respecto a estos ministerios que se han mencionado, que se encuentran en Perú? Yo no entendí porque le escucho por rato nada más. No entendí la pregunta que me... Ya, ¿puedes leer ahí los ministerios que se mencionan en el párrafo? ¿Puedes leerlos? Sí, ahorita. ¿Ministerio? Sí, ¿ves el párrafo? Sí, sí, profesor, sí lo veo. Muy bien, ahí mencionan dos ministerios. Ahora, esos ministerios tienen sus similares aquí en Perú. ¿Cuáles crees que son? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor. Ya. Ah, gracias, Sarita. Ana, ¿me escuchas? Bueno, de repente parece que el micrófono de Ana está un poco averiado. A ver, entonces, Sarita, ¿sí entendiste lo que pregunté?
Sí, profesor. Ya. ¿Puede responder? ¿Sería el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción? Ya, muy amable, gracias. Ya sí, podríamos mencionar también el Ministerio de Producción, ya, como un tercer ministerio, pero los dos principales serían el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Riego, los dos principales, pero también se puede citar al Ministerio de Producción. Muy bien, muy buen aporte. Ahora sí, continuemos. ¿Puedes leer el segundo párrafo, por favor, Anayeli? Profesor, no visualizo la diapositiva. Disculpa. No me aparecen las ¿No lo ves? diapositivas, lo que está compartiendo. No. Ah, ya, ahora sí. Ya. A partir del segundo párrafo, ¿verdad? Sí. Mm. Desde que a principios del siglo XIX, Apert describiera la apertización como un nuevo método de mantener los alimentos, las conservas han adquirido una importancia tal que ahora nos sería difícil imaginar la vida sin ellas. Además de cubrir el objetivo de conservación de productos vegetales durante un largo periodo de tiempo. Las conservas vegetales cumplen con otra serie de requisitos que actualmente se demandan a los alimentos. Con ellas se iniciaron los que se conoce como alimentos fáciles de preparar, conveniencia, y los productos, es decir, hortalizas, verduras, legumbres y frutas, que son parte fundamental de lo que se conoce como dieta mediterránea. Ok, muchas gracias, Anayeli. Muy bien, entonces acá menciona un dato interesante que es un método de tratamiento térmico también, que es la apertización. Les sugeriría que puedan tomar apunte de eso porque es importante conocer también los orígenes de los tratamientos térmicos. Sin embargo, vamos a ver también que hay otros tratamientos térmicos a continuación. Estamos hablando de conservas, ¿no? A ver, continúa Elfer, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Aunque las conservas, ¿verdad? Sí. Aunque las conservas comienzan a utilizarse desde el principio del siglo XIX, no fue hasta 1864 cuando Pasteur descubrió la reacción entre los microorganismos y la putrefacción de los alimentos hasta la segunda década del siglo XX. No se conocieron las características del Clostridium botulinum, el microorganismo más peligroso desde el punto de vista de los alimentos en conserva. Ni se estableció la relación entre el pH de los alimentos y la resistencia del calor de los mismos, llegando a la clasificación para los alimentos en conserva de alimentos ácidos y de baja acidez. También en esa época se estableció el primer método en base científica para calcular el mínimo proceso de esterilización seguro para los alimentos en conserva. En nuestros días es posible un control preciso sobre los procesos térmicos que permiten alcanzar la esterilización comercial. El primer proceso de esterilización empleada por Apert fue la
inmersión en agua hirviendo de los alimentos en botellas de cristal cerradas. Gracias. Posteriormente, Gracias, Elfer, muchas gracias. Está bien. Ya, entonces aquí vemos un segundo tipo de tratamiento térmico. Cuando hablamos de tratamiento térmico podemos hablar de tratamientos que vamos a utilizar altas temperaturas, pero también podemos utilizar bajas temperaturas. En este caso estamos viendo el uso de altas temperaturas. Y aquí menciona algo importante. Menciona algo importante acerca de lo que dice Pasteur. En principio lo que dice Pasteur se relaciona mucho con lo que es la pasteurización, pero más adelante, aparte de la pasteurización, surge un nuevo término, un nuevo proceso que es la esterilización, lo cual garantiza una extensión a la vida útil del producto. Porque si bien la pasteurización podía eliminar este microorganismo que es el Clostridium botulinum, que seguramente ustedes lo conocen o han escuchado de él anteriormente por sus docentes, la, mm, si es que no se realizaba en una forma, ¿cómo les puedo decir? Una forma eh, totalmente sanitizado, por decirlo así, totalmente sanitizado. Hablo de posterior a lo que es la pasteurización, porque de ahí viene el tema del envasado. Y si no se realizaba esta etapa de envasado bajo estrictas normas o reglas de sanitización, entonces el producto podría nuevamente contaminarse. Que es un problema bastante frecuente y presente también en las empresas actualmente. Sin embargo, siempre hay un control de las instalaciones para evitar la contaminación. Pero a pesar de ello, se utiliza después lo que llamamos esterilización. Más adelante vamos a ver dónde es que se realiza esta esterilización. Ahora, como una inquietud mía es preguntarles el siglo XIX, porque acá nos habla del siglo XIX y luego nos habla de hasta 1864, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿el siglo XIX desde qué año abarca? ¿Hasta qué año? ¿Qué periodo nos habla el siglo XIX, Elmer Castillo? Sí, me escucha lo que abarca un siglo son 100 años y sacamos la cuenta de, estamos hablando a ver, de 1920, algo por ahí, profesor. No, en realidad, Elmer, pero igual, gracias por participar. Muy bien, sí, un siglo son 100 años, pero cuando hablamos de siglo XIX, vamos a hablar nuevamente de esos 100 años, pero que abarcarían desde el año 1801 hasta el año 1900. Entonces, todo eso van a ser esos 100 años. Por eso, cuando hablamos del siglo XX, hablamos desde el 1901 hasta el 2000. Y cuando ya hablamos del siglo XXI, ya hablamos de lo que viene después, ¿no? Ya hablamos de lo que viene después. Ujú. Entonces veremos todo ello. Solamente es como pregunta de cultura general, porque también es necesario poder ubicarnos también en el tiempo. Por eso ya hablaba de 1864, porque estaba dentro de ese siglo, ¿no? Del 801 hasta 1900. A ver, sigamos. A ver, ¿dónde está?
Flavia, ¿puedes continuar con la lectura? ¿A partir de posteriormente o empiezo desde el primer proceso, profesor? El primer proceso está bien. Ya. El primer proceso de esterilización empleado por Upper fue la inmersión en agua hirviendo de los alimentos en botellas de cristal cerradas. Posteriormente, Chevalier Upper aplicaron el principio del cocinado a presión al proceso de los alimentos enlatados, inventando así el primer autoclave. Los autoclaves fijos han mejorado de forma importante desde entonces. Agitación continua, sistemas de enfriamiento, mayor velocidad. También se han desarrollado máquinas llenadoras y cerradoras más seguras. Todo ello ha contribuido a un considerable aumento de la velocidad de las líneas de las fábricas. Un importante hito en la historia de los alimentos en conserva fue el desarrollo de los procesos asépticos, muy empleados en productos como los concentrados de tomate y los zumos. ¿Continúa, profesor? No, está bien hasta ahí. Gracias, Flavia. Ok, entonces, luego de lo que se habla de lo que es la apertización, también el mismo Appert empieza a dar una mejora, por así decirlo, una mejora, pero posterior al envasado, ¿no? Como ya se estaba mencionando, posterior al envasado, y por eso ya se habla de lo que es el autoclave. Y bueno, ya posteriormente se irá mejorando un poco la performance de los autoclaves. A ver, continúa, por favor, Daniela. A su vez, Sí. aunque han visto modificados en gran medida su diseño y características. Doble sello en los cierres, latas en 3 piezas, en 2 piezas después, mejores recubrimientos posteriormente, además del vidrio y la hojalata se han desarrollado bolsas autoclaves, autoclavables, que consisten en 2 películas de plástico con una película de aluminio entre ellas, lo que da flexibilidad a este tipo de envase. Ok, muchas gracias. A ver, entonces aquí pasamos a ver, aparte de lo que es el tratamiento, también hablamos de los envases. A ver, ¿qué envases menciona aquí Joana? ¿Qué envases menciona? De plástico y aluminio. ¿Qué más? ¿Menciona 2 más? De vidrio y de hojalata. Muy bien, muy bien. Entonces, esos son los 4 materiales que se utilizaban y ahora todavía se siguen utilizando, ¿ah? No es que se haya dejado de utilizar. Solo que la novedad lo colocaba es el uso de materiales flexibles, porque si hablamos de la hojalata y del vidrio, ¿serán flexibles? ¿Son flexibles la hojalata y el vidrio? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, Muy bien, no son flexibles, No, ni el profesor. vidrio ni la hojalata. ¿Pero son resistentes? sí, Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Es verdad? Muy profesor. bien. Profesor. Cada envase va a tener también sus propias propiedades. Pueden ser flexibles, pueden ser rígidos, pueden ser resistentes, pero también hay una propiedad muy importante que es que hay que tener mucho en cuenta si hablamos de vidrios, que es la fragilidad también del vidrio. Muy bien, puede ser resistente, pero también es frágil. Pero eso ya se verá más adelante. A ver, este último párrafo lo lee, por favor, Leti. Sí, profesor. Los avances y conocimientos se han ido desarrollando con el paso del tiempo.
han llegado a unir a la tecnología de las conservas vegetales otras nuevas, como son la conglomeración de productos vegetales y la aparición de productos llamados el V-gamma, que también se trataba de este informe. Ok, gracias. Ahí cuando mencionó Leti la IV gamma, ¿esa IV qué representa? 4. Cuarta gama. 4. ¿Fue? Cuarta gama. ¿Quién fue? ¿Maricielo o Anayeli? Vázquez. Ah, Maricielo. Ya, ok. También Muy yo. bien, entonces, sí, cuando sea esa IV es cuarta, representa el 4. ¿Eso está en qué? ¿En qué está expresado? Número En romano. número romano. Profesor, Número romano. Muy bien, está expresado en números romanos. Muy bien. Ya ven, hay cositas que podemos ir aprendiendo también aparte, ¿no? Adicionalmente. A ver, alguien ha escrito por acá por el chat, creo. Ya. A ver. Entonces, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muy bien. A ver, entonces vamos a continuar. ¿Me avisan, por favor, si es que no se observa? Sí, profesor. Se Ya. observa, profe. Sí, profesor. Ok, muy bien. Gracias. A ver, aquí estaba. Vamos a ver esta parte. A ver. Entonces, cuando hablábamos al inicio les mencionaba que la industria de lo que son los productos frescos de origen vegetal, que se conocen como verduras, que generalmente se consumen verdes o también madurados, pero en el caso de algunos frutos o legumbres, también va a tener una subdivisión. Y justo en estas subdivisiones que vamos a ver también las líneas de productos que se pueden encontrar. Cada uno ya irá seguramente relacionándolo con algunos productos que, que han visto en los mercados o también algunos de sus docentes les habrán mencionado o quizá en investigaciones habrán encontrado en libros o en la red. A ver, ¿quiénes tenemos por aquí? Eh, ¿Puedes leer, por favor, Rosemary? Sí, profesor. En cuanto a la actividad a la que se dedican, se ha realizado una clasificación de las empresas atendiendo a dos parámetros: la actividad principal, los productos más importantes a los que se dedica. En función de estos parámetros se ha subdividido el conjunto de las empresas que se dedican a las conservas vegetales en 10 subsectores detallados a continuación. 1. Industrias transformadoras de hortalizas. Se incluye en este subsector las industrias que se dedican a la fabricación tradicional de conservas vegetales de productos medianamente elaborados, sin que estos productos formen parte de platos preparados ni combinaciones. Entre los productos claves se encuentran el espárrago, el tomate y el pimiento. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Que el tomate se le considera como una hortaliza a pesar de ser un fruto. Y luego también está el pimiento, que también sería otro fruto. Y el espárrago, que sería, podría ser un tipo de inflorescencia porque en realidad es como un brote. Y también se puede considerar tallo brote, que sería el espárrago, que se conoce con el nombre específico de turión, ¿no? Se conoce con el nombre específico de turión. A ver, continuamos. A ver,
¿Quién tenemos por aquí? Dalia, ¿puedes continuar, por favor, la 2 y la 3? Sí, profesor. 2. Industrias transformadoras de verduras. Empresas que basan la mayor parte de su producción en la judía verde, guisantes, borraja, cardo, macedonia, de verduras, etc. 3. Industrias transformadoras de legumbres. Empresas que tienen como base de su actividad la transformación de legumbres, alubia, garbanzo y lenteja. Ok, gracias. Por ejemplo, aquí en este caso se puede citar en el tema de transformadoras de verduras. Cuando habla de judías, se habla de las habas. Las judías son las habas. Los guisantes son las arvejas. Entonces, se podría entender que también esto está dentro de, cuando hablamos de procesos de hortalizas, estas legumbres, pero cuando están verdes. Ahora, el siguiente, cuando nos habla de transformadoras de legumbres, aquí ya eh, abarca ya quizá estas mismas, se podría considerar también estas mismas porque van a ser legumbres, van a ser menestras, van a ser menestras, pero se trabajan de manera que estos ya no son verdes, sino mm, ya están secos, ya están secos. Recuerdo, y acá viene una pequeña anécdota, de una chica que estudió conmigo en la universidad, en un aula de posgrado, que ella mencionaba que en la empresa donde trabajaba, que era procesadora del Perú, si mal no recuerdo, procesadora del Perú, que queda en Lambayeque, ellos enlataban frijol, era frijol de palo. Entonces, ellos enlataban este frijol de palo de manera que podía estar verde. Generalmente lo envasaban verde, pero también se podía envasar húmedo, pero tenía que pasar por un proceso de humidificación para que no esté duro, sino que puede estar comestible. Porque si ustedes no pueden consumir un frijol o una lenteja cuando está seca, ¿o sí? Si no, lo tienen que consumir cuando está tierno, está suave, está turgente. Ahora sí, continuamos. Laura, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor, 4 y 5? Profesor, 5 minutos después que ha empezado la clase, no sé si es por mi línea o no sé, pero no puedo ver las diapositivas. Ya. Solamente estoy escuchando, pero no las puedo ver. Ya, correcto, Laura. Entonces, te sugeriría que puedas tomar apuntes. Ya. Gracias, Laura. Ana, por favor, ¿puedes continuar? Sí, profesor. 4. Industrias transformadoras de champiñones. Empresas muy especializadoras en un único producto y con una estructura y diferenciación importante con el resto. 5. Industrias de frutas y elaboradoras de pulpas de frutas y mermeladas. En ese subsector se encuentran las empresas dedicadas a la conserva de frutas y a la elaboración de mermeladas y dedicadas a la conservación de pulpas y cremos para su posterior transformación en mermeladas u otros tipos de productos alimenticios. Ok, gracias.
Muchas gracias. A ver, aquí en este caso, vamos a observar. A ver. En ese caso vamos a observar ¿cómo se puede decir? A ver, ¿cómo lo podemos mencionar? Es como una excepción, se podría mencionar como una excepción porque si hablamos del champiñón, habría que preguntarnos si es una hortaliza o qué es el champiñón. A ver, vamos a preguntar. Laura, ¿qué es el champiñón? ¿Conoces el champiñón? ¿Cómo? El champiñón, Laura. Es como un hongo, ¿verdad? Es hongo. ¿Cómo? Es un hongo. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, si hablamos del champiñón, que es un hongo, y hablamos de las hortalizas, ¿qué son las hortalizas? Son vegetales, ¿verdad? Las hortalizas son vegetales. Entonces, si hablamos de los champiñones, están en un reino distinto, ¿no? Estaría en el reino fungi. Y las hortalizas propiamente dichas estarían en el reino plantae, ¿no? Seguramente se acordarán un poco de sus clases de biología en el colegio, donde les hablaban de los 5 reinos, ¿no? Entonces son individuos totalmente distintos. Sin embargo, como también se encuentran en los terrenos agrícolas, o por decirlo así, se cosechan, se podría, se podría considerar como dentro de este módulo, de la línea de productos de este módulo. También se podría considerar. Igual como hay algo que no menciono acá, pero igual lo voy a mencionar porque eso ya es netamente, o bueno, es más orientado a lo que es el tema de selva y el tema de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene selva, sobre todo, ¿no? Sobre todo un país como Perú, es el palmito. ¿Conocen el palmito? ¿Alguien conoce el palmito? ¿O ha escuchado del Sí, palmito? profesor, sí lo conozco. Muy bien. A ver, Yerli, dinos qué es el palmito, por favor, para que tus compañeros sepan. Yerli. Sí, profesor. ¿Puedes explicarnos qué es ¿Me el escucha? palmito? Sí, sí, te escucho. Profesor, el palmito es como se puede decir en la selva lo conocen como una fruta, pero es en forma de un coco. No sé si conocerán el coco, así es el palmito. Ya. Ok. Ya, gracias, Yerli. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es Les mencionaba esto del palmito porque también eh, su procesamiento también se realiza en conservas. Su procesamiento es de manera de conserva. Pero el detalle es que el palmito es parte de una palmera. Es decir, parte de un vegetal, pero ya no es que hablemos de un tallo, o no es que hablemos de una flor, o no es que hablemos de repente de un turión, o hablemos de un fruto o de una raíz, sino es una palmera. Y básicamente el palmito es la parte central de la palmera. Es la parte central de la palmera que al momento de cortar la palmera se aprovecha esa parte central para poder procesarlo, para poder transformarlo y darle un valor agregado, ¿no? A ver, continuamos. 6 y 7, por favor, lee a Nayeli. Industrias multiproducto. Empresas semejantes a las transformadoras de hortalizas, en estructura y en actividad, ya que también elaboran espárrago, tomate y pimiento. Pero además su gama de productos elaborados sobrepasa con mucho a estos productos citados. 7. Industrias de plantas
platos preparados, salsas. Empresas en las que la elaboración de platos preparados supone un porcentaje elevado de la facturación total, aunque no sea esta actividad la más importante. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, cuando hablamos de industrias multipropósito, hablaremos de muchos productos agrícolas. Muchos productos agrícolas. Y cuando hablamos de platos preparados, van a ser productos que van a poder ser consumibles casi como una comida, por decirlo así, como una comida instantánea, casi por decirlo así. Y también van a tener un poco más de complejidad. Es decir, no solamente se va a utilizar un producto o una materia prima y algunos aditivos alimentarios que no van a ser visibles ni incluso percibibles, pero en el caso acá del tema de salsas o en el tema de platos preparados que van a tener muchas materias primas distintas y también especias, se va a poder observar la diversidad de los productos utilizados, pero también se va a poder saborear, se va a poder saborear. Es decir, que si se somete a un panel sensorial ese producto, a pesar de repente que no distingamos visiblemente, por el sabor se va a distinguir, se va a poder distinguir y decir esto contiene o esto puede contener. Incluso si te dijeran los ingredientes, tú dirás, sí se siente el sabor, sí se distingue. Continuemos. 8, 9, por favor, Sarita. Industrias de los encurtidos. Su principal actividad es la transformación industrial de los llamados encurtidos. Dadas las características del medio de conservación, se clasifican como subsector independiente del resto. 9. Industrias de cuarta gama, dedicadas a la transformación de vegetales frescos destinados a la comercio en forma de cuarta gama, siguiendo una serie de procesos para presentar el alimento ya lavado y listo para el consumo, pero con un tiempo corto de vida útil. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Cuando hablamos de encurtidos es un tipo de conserva donde se va a trabajar con pHs por lo general bastante bajos. Y cuando hablamos de alimentos de cuarta gama, son alimentos bastante frescos, muy poco procesados, pero que también debido a eso, su vida de anaquel o su vida útil va a ser también corta, porque no está sometido a otro tipo de tratamientos, sino más se enfoca en lo que es la limpieza, la desinfección y la refrigeración. No utiliza tratamientos térmicos altos, ni tampoco ultracongelación ni congelación, que son tratamientos térmicos un poco más duros, un poco más severos. A ver. Y justo acabamos con esta parte, ¿no? Que son la industria de la congelación o ultracongelación. A ver, Elfer, ¿puedes leer, por favor? Elfer, ¿me escuchas, Elfer? ¿O Elmer? Sí, profesor, lo escucho. ¿Puedes leer esta última, por favor, el 10? Ya. 10. Industrias de congelación o ultracongelación. Aunque no son estrictamente conservas vegetales, porque el proceso de conservación es completamente diferente. Se incluye dentro de este sector. Son además uno de los subsectores más pujantes hoy en día. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, ahí hay un detalle muy interesante cuando habla de los subsectores más pujantes. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen?
¿Alguna idea? Flavia, ¿de repente alguna idea? Hola, Flavia. Son sectores que se desarrollan más rápido. Ya, ok, pero ¿por qué crees? Profesor, porque mayormente tiene un poquito más de duración que mayormente se encuentra en los vegetales. Ya, más duración. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Otro comentario? Ya. Profesor, Dime, Dalia. bueno, con pujante yo como que entiendo que como que les tomó más trabajo, ¿no? Alcanzar, no sé, tener cierto sector para cierto público consumidor o algo así. Ya. Gracias, Dalia, por la opinión también. A ver, acá dice, yo les estaba preguntando por qué creen que es el más pujante o uno de los más pujantes. Y cuando se habla de pujante, hablamos de que es un subsector o es algo que está progresando bastante, que está progresando bastante. Entonces, cuando hablamos de eso, habría que preguntarnos, pero ¿por qué no? Es como si de repente tuviéramos un amigo, un conocido, un familiar que que está construyendo, por ejemplo, su segundo y su tercer piso. Y uno lo mira y se pregunta, ¿no? ¿Y por qué está, bueno, de repente, ¿por qué está construyendo? No preguntaremos, ¿no? Porque es obvio que si está construyendo es para poder quizá vivir mejor, o de repente es para sus hijos, o de repente es para colocar un negocio, o de repente es para alquilarlo, etc., para generar activos. Pero lo que nos preguntaremos sería más bien, ¿cómo es que alcanzó eso, no? ¿Cuál es el negocio? Entonces, acá viene otra pequeña anécdota. Justo también es de esta compañera que trabajaba en, en esta empresa que era procesadora del Perú, SAC, y mencionaba que era bastante sencillo y era muy fácil de entender los procesos de congelación y ultracongelación, porque lo único que se tenía que hacer era poder tener en contacto a un excelente proveedor, cosa que no es fácil muchas veces, de poder tener un buen control de toda la línea de procesamiento, que eso también demanda bastante estudio. Pero ya las operaciones eran sencillas, eran casi automáticas, por decirlo así. Porque eh, el tema aquí era tener poco contacto con el alimento, poco contacto con la materia prima durante todo el proceso, porque como era congelación, lo más importante era reducir la temperatura, era limpiar, desinfectar la materia prima, producto agrícola, poder fraccionarlo o entero también, y ultracongelarlo por túneles, y empacarlo y enviarlo a su destino. Y básicamente ese era todo. Y como Y como son pocas operaciones, bueno, muy a pesar de que el equipamiento también es un poco caro, pero tampoco es tan caro como otros tipos de líneas de procesos. Entonces, por eso hablamos de que es pujante, porque su implementación no es tan cara comparado con otros productos. Y además también, por otro lado, la conservación de los nutrientes de estos productos es bastante alto, porque eh, porque muchos nutrientes durante el uso de tratamientos térmicos altos, como es la esterilización, la pasteurización, se pueden perder, sobre todo vitaminas. Entonces, la congelación es una buena opción para poder mantener nutrientes esenciales. Nutrientes esenciales. Solo que también la cadena de frío es otro tema que también se debe considerar para poder mantener la vida útil de estos productos. Por esa razón es que se considera como más pujante, porque la inversión no es
tan alta como otras y porque mantiene productos con características nutricionales bastante altos y estables. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, profesor, gracias. ¿Alguna? Ya. De repente por ahí alguien que tenga alguna pregunta, que no tenga vergüenza de preguntar. Estamos aquí para aprender. A ver, preguntas a la 1. Preguntas a las 2. Preguntas a las 3. Muy bien, entonces no hay preguntas. A ver, vamos a revisar un poco de otro material. Un poco de otro material que también nos va a permitir de repente refrescar algo que ya habíamos visto anteriormente. Simplemente es para refrescar un poco. A ver. Por favor, puedes leer, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos quedado? Flavia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Derivados de hortalizas y otros vegetales. El caso de los vegetales es equivalente al de la fruta, ya que también son muy importantes en la alimentación humana en la región mediterránea, proporcionando minerales y vitaminas esenciales y haciendo más variada la dieta. ¿Continúo, profesor? Sí. Familia 10. Conservas y hortalizas y otros vegetales al natural. Son las elaboraciones obtenidas esterilizando los vegetales con o sin líquido de gobierno. Podrán presentarse en piezas enteras o en trozos. Un producto muy extendido son las legumbres cocidas en conserva, que además de mantener todas sus propiedades nutritivas, aportan un gran valor añadido al ahorrar mucho trabajo de preparación. Gracias. ¿Sí se entiende cuando mencionan líquido de gobierno? ¿Sí? ¿Alguien lo entiende? ¿O alguien no lo entiende de repente? A ver, la pregunta sería si se entiende o no se entiende cuando se habla de líquido de gobierno. Si no se entiende, ya posteriormente lo vamos a ir explicando, pero apúntenlo si es que no lo entienden para que después ¿Entiende, podamos... profesor, qué es líquido de gobierno? ¿Sí se entiende? Por mi parte sí, profesor, pero no sé con los demás compañeros. Ya. A ver, de todas maneras, más adelante vamos a tocar ese punto. A ver, algo también que menciona esta partecita cuando hablamos de conservas de hortalizas, nos menciona acerca de las salsas, donde como ya les había mencionado que podía ser una inclusión o todo un mix o toda una mezcla de diferentes productos. Y muchos de ellos les mencionaba que no son visibles, pero son percibibles por los sentidos, por el sabor. ¿Y por qué les decía que no son visibles? Porque muchos de ellos están triturados, o sea, están fraccionados a un tamaño de partícula que es muy pequeño. Y también porque muchos de ellos están condimentados, utilizando especias. Especias, claro, utilizando especias, especería. A ver, continuemos. ¿Puedes leer, Yerli, por favor? Sí, profesor. ¿Puedes leer? ¿De vegetales, profesor? Sí.
Familia 11, conservas de hortalizas y otros vegetales en salmonera de encurtidos. Vegetales conservados en salmuera y en envases adecuados. Se realiza un tratamiento térmico o cualquier otro procedimiento que asegure su conservación. Mención especial merecen las aceitunas, ya que es un producto muy arraigado en toda la región mediterránea. Su proceso encurtido es muy similar entre diferentes países. La variación está en las hierbas aromáticas y otros condimentos que se añaden antes después de la fermentación. La calidad de la aceituna depende de muchos factores, pero uno de los más determinantes es el tiempo de transcurrido entre la recorrida del fruto y el comienzo del proceso de elaboración. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, en el tema de las aceitunas podemos diferenciar dos respecto a su color. Unas que son las aceitunas negras o moradas, y las otras que son las aceitunas verdes. Claro que el tema de la coloración de la aceituna, al igual que del espárrago, será por el tiempo o la premura de la cosecha, porque el espárrago verde es un espárrago que ha sido cosechado antes y por eso se mantiene verde. En cambio, el espárrago blanco es el espárrago que procede del verde, pero se ha dejado que siga su etapa de desarrollo. Y en las aceitunas es lo mismo. Las aceitunas sean verdes, moradas o negras, todas empiezan siendo verdes. Solo que acá ya nos habla de un tema del salmuerado. Es decir que, y otra vez voy a mencionar, el líquido de gobierno es una solución salina. Entonces, cuando hablo de solución salina, ya se debe ir entendiendo un poco de lo que es el líquido de gobierno. A ver, continuemos. Daniela, ¿puedes continuar? Familia derivados de hongos. Familia 12, conservas de hongos al natural. Su preparación y método de conservación son análogos a los de las hortalizas y otros vegetales al natural. El cultivo de hongos es poco frecuente en agricultura. Los productores son pocos y muy especializados. Además, los hongos son tradicionalmente se consumen en fresco, por lo que el volumen de producción de hongos en conserva es relativamente bajo. Ok, muchas gracias. Es algo que les mencionaba, ¿no? Que se podría tipificar dentro de las hortalizas por la manera en cómo se procesan o la manera en cómo se consumen estos alimentos, que son los hongos. Ahora, hay algo importante que les mencionaba acerca de lo que es el líquido de gobierno y su relación cuando mencioné la solución salina, porque el líquido de gobierno dentro de la conserva, si es que hablamos de productos agrícolas que tienen diversas formas, pueden ser redondeadas, alargadas, poliédricas, no es que se adapten totalmente a un frasco o se adapten totalmente a una bolsa o se adapten totalmente a una lata. No se van a adaptar totalmente, es decir, no va a calzar exacto. No es que fuera el producto como una mano y el envase fuera como un guante, que calza perfecto, ¿no? No. Siempre va a haber espacios, van a haber espacios. Entonces, como van a haber espacios, ¿qué es lo que abunda en un espacio? ¿Qué hay en un espacio? Microbios.
Ya, muy bien, microbios. ¿Qué más puede haber en un espacio? Aire, profesor. Aire. Aire, Aire. profesora. Estupendo. Vacío. Sí, en los espacios hay aire. En los espacios hay aire. Entonces, si hay aire en los espacios, en el aire, ¿qué hay? Ahora sí viene lo que había dicho su compañera antes, ¿no? Pueden haber microbios. Pero más allá de los microbios, también está el mismo aire que contiene oxígeno. ¿Y el oxígeno qué hace? El oxígeno también deteriora, porque el oxígeno oxida. El oxígeno deteriora porque el oxígeno oxida. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Entonces, profesor. lo que uno no quiere es que haya oxígeno, que haya aire, que haya microbios en los envases. Por esa razón es que se utiliza el líquido de gobierno. Se utiliza el líquido de gobierno para poder entrar a todos esos espacios para evitar que pueda almacenarse aire. Que pueda almacenarse aire. Entonces, evitando eso, ya podemos decir, bueno, este producto no se va a oxidar, por tanto, bueno, no se va a oxidar durante un tiempo, así que vamos a poder prolongar su vida útil. ¿Sí? Y esa es la razón de ser del líquido de gobierno en las conservas. Esa es la razón de ser del líquido de gobierno en las conservas. ¿Sí? ¿Entender, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, se entendí. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, vamos a observar ahorita, a ver. ¿Se acuerdan de las operaciones unitarias? ¿Se acuerdan de las operaciones unitarias? Sí, profesor. Muy bien. ¿Se acuerdan por qué existían las operaciones unitarias dentro del campo alimentario? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si es que no se acuerdan, a ver, vamos a repasar un poquito, ¿ya? Vamos a repasar un poquito, pero de forma rápida. Vamos a repasar un poquito, pero de forma rápida. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Ya. A ver, nos hemos quedado en Daniela, creo. A ver, entonces continuamos con Joana. ¿Puedes leer, Joana, por favor, los dos primeros párrafos? Sí, profesor. Operaciones unitarias generales. Los procesos de producción en la industria alimentaria normalmente consisten en las siguientes fases: lavado de la materia prima, eliminación de la parte no comestible, preparación del producto alimenticio y envasado. Dichas fases de proceso no pueden ser aplicadas a cualquier industria conservera, y lo que las hace características respecto al resto de las industrias alimentarias es el tratamiento térmico, esterilización o pasteurización aplicado tras el envasado, cuya finalidad es la destrucción microbiana. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos una secuencia de etapas y también enfatizando en el tratamiento térmico a altas temperaturas, ¿no? Continúa, por favor, Leti.
Leti. Profesor, ¿me escucha? Sí. Profesor, no visualizo nada en la pantalla y también escucho entrecortado. ¿Puede volver a cargarlo para que me aparezca? Porfa. Ya, a ver, un momento. Ya lo cargué otra vez. No, profesor, no logro ver nada. Ya, ok, listo, Leti. Entonces, a ver, Maricielo, ¿puedes leer, por favor? Desde las características. La elaboración. Ya. Oye. La elaboración de conservas parte de la materia prima, frutas, verduras, pescado o carne, la cual es acondicionada aplicándose diferentes tratamientos como el lavado, pelado o cortado. Una vez preparado el producto, es envasado en envases metálicos o de vidrio, a los que se les añade, en la mayoría de los casos, un líquido de gobierno que optimiza y protege los alimentos del tratamiento posterior. Continúa. Debido a que los periodos de cosecha, en el caso de verduras y frutas, y las estacionalidades de los productos pesqueros son cortos, muchas fábricas están preparadas para elaborar más de un producto. Ello da lugar a grandes diferencias en las cantidades de residuos que se genera a lo largo del año, dificultando su tratamiento. Gracias. Ok, muchísimas gracias. A ver, y esto, bueno, yo lo corroboro bastante, a pesar de que es una realidad. Les comento otra anécdota. A ver, cuando yo estaba trabajando un tiempo en una pizzería, para poder conservar los alimentos, teníamos una cámara de refrigeración, en los cuales había bastantes productos que se podían considerar que eran productos frescos, porque no habían sido cocinados, como el caso de los champiñones, o también otros tipos de hortalizas, o también como algunas frutas, pero esas frutas estaban conservadas y estaban conservadas, pero en en plástico, estaban conservadas en plástico. Los habían autoclavado o los habían esterilizado dentro de plástico, como habíamos leído anteriormente, ¿no? Y también un ejemplo de ello eran ciertos ajíes que seguían este mismo patrón, que estaban conservados dentro de bolsas plásticas, pero dentro de estas bolsas no solamente estaba el ají, sino también estaba un líquido, que era el líquido de gobierno, el cual menciona acá también, que era el líquido que estaba por fuera del alimento, que podía estar compuesto por sal, por azúcar o también por otros aditivos para poder regular el pH. Para poder proteger el alimento. O sea, no era agua sola, porque si era agua sola iba a distorsionar el sabor del producto, pero si era agua con algún otro tipo de soluto, ya sea una sal, ya sea azúcar u otros aditivos, mantenían ese equilibrio entre el líquido de gobierno y también el producto. Y nuevamente recordando, ¿no?, que el líquido de gobierno evita que pueda concentrarse el oxígeno, el cual deterioraría a la larga al producto que se está conservando, porque si se conserva es para que el producto pueda tener vida útil mayor, ¿no?, prolongada, no para que no para que se malogre, ¿verdad? Y el otro que ya va un poco más orientado a lo que es la conservación en latas, era las salsas. Justo la salsa de tomate que estaba condimentada nos llegaba en latas. Y nosotros teníamos que abrir las latas y teníamos que utilizarlo, ¿no? Continuemos.
Elfer, puedes continuar. Elfer. O una de dos, o no me escucha o no funciona el micrófono. A ver, entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Profesor, se le escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo lo escucho mejor, Sí, profesor. profesor, ¿te escucha bien? Ya, ok, gracias. Entonces, Julio, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, ¿puedes leer, por favor, lo que se está proyectando? Las características. Sí. Ya, profesor. Las características básicas de una industria de elaboración de conservas son actividad simple e independiente de la cadena de frío. Al perder la dependencia de la cadena de frío mediante la conservación, conseguimos aumentar la vida útil del producto y se disminuyen costes. Eficiencia elevada desde un punto de vista energético. Ayudan a superar las limitaciones de la producción estacional. Reducen las pérdidas de producto por no disponer de medios para conservarlas adecuadamente. Ok, muchas gracias. Muy bien. Aquí podemos ver un proceso general de la industria conservera. Básicamente aquí es donde nos estamos centrando, en lo que son las conservas, que utilizan tratamientos térmicos a altas temperaturas. A ver, como observan, la industria de las conservas puede extenderse no solamente al tema de frutas y hortalizas, lo que vamos a ver más es el tema de hortalizas, sino también a otros tipos de productos. A ver, este es un diagrama de flujo bastante sencillo. Este es un diagrama de bloques. Y vamos a repasarlo, porque básicamente esta es la columna vertebral de lo que es un proceso conservero. A ver. A ver, vamos a leer primero lo que nos habla en la mano derecha, que habla de frutas y hortalizas. ¿Ok? Primero vamos a leer eso. Donde está el dibujito de la zanahoria y todo eso. Rosemary, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. ¿De frutas y hortalizas? El dibujo, ¿sí lo puedes observar? Sí. Ya. Ya. Frutas y hortalizas. Descarga, lavado, inspección y selección. Clasificación o calibrado. Pelado, cortado, escaldado, concentrado. Ok. ¿Y eso en qué etapa está? ¿A qué etapa se orienta? Rosemary. A la etapa de acondicionamiento de la materia prima. Muy bien, genial. Ahora sí vamos a leer todo eso. Toda esa estructura. A ver, por favor, gracias, Rosemary. A ver, veamos. Laura, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. ¿Puedes leer el diagrama de bloques? Profesor, ok, ya me apareció. Diagrama de bloques. Ok. Recepción de materia prima.
acondicionamiento de la materia prima, envasado, en el cual tenemos recepción de envases, lavado de envases. Siguiente tenemos adición de líquido de gobierno, que incluye la preparación de líquido de gobierno, eliminación de aire ocluido, cierre de envases, esterilización y pasteurización. Enfriado y secado de los envases, etiquetado y encajado, paletizado, almacenamiento. Ok, muchas gracias. Gracias, Laura. Ahora, una pregunta que también abarca un poquito lo que habíamos visto en lo que es planificación. ¿Cuántas secuencias vemos? ¿Cuántas secuencias existen acá en este diagrama de bloques? A ver, ¿cuántas secuencias existen? A ver, Ana, ¿cuántas secuencias hay? Mm, 11. Disculpa, estoy hablando de secuencias, ¿eh? Secuencias. ¿O cuántas cadenas, ya mejor dicho? ¿Cuántas cadenas existen? ¿Hola? Ana, ¿me escuchas? Dos, profesor. Dos. A ver, ¿quién da más? 7. A ver, ¿alguien que dé más o alguien que dé menos? 4, profesor. A ver, ¿alguien que dé más o menos? 7. A ver, por ahí me dicen 2, por 3, ahí me profesor. dicen 10. ¿10? Asu. 3. 7. ¿Cuántos dijeron por ahí? 7. ¿Tú dices 3? 3, profesor. 3, profesor. Ya. A ver, Elfer y Julio dicen 3. Ya, muy bien. Hay 3 secuencias. Hay tres cadenas nada más, jóvenes. Ahora la pregunta será ¿por qué, no? ¿Por qué razón solamente hay 3? Y está fácil en realidad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la cadena principal que empieza desde recepción hasta almacenamiento. Luego las otras cadenas, si lo seguimos así de forma secuencial hasta el final, ojo, si lo vemos así secuencial hasta el final, diremos que empieza en recepción de envases, lavado de envases, envasado y así hasta almacenamiento. Esa sería la cadena 2. Y la cadena 3 empezaría en preparación de líquido de gobierno, adición de líquido de gobierno y hacia adelante hasta almacenamiento. Ahí tenemos las 3 cadenas o las 3 secuencias. ¿Sí se entiende ahí? Ya luego más adelante, cuando veamos cuánto dura cada una de estas etapas, diremos cuál es la ruta crítica, ¿no? ¿Se acuerdan de la ruta crítica? Ya diremos cuál es la ruta crítica. Y generalmente la ruta crítica siempre es la principal, ¿no? Por lo general. Por lo general. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, Ninguna, profesor. profesor. Gracias. Ok, ¿está entendible? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, ok, genial. Muy bien, está entendible. A ver. Lo siguiente que se vería sería cada etapa, cada etapa de lo que es de lo que es esta fase conservera, solamente que es bastante amplio, es muy extenso. Es bastante extenso.
Es más para leer en realidad esta parte. Así que les voy a enviar el material para que lo puedan leer ustedes. Pero de todas formas vamos a observarlo, pero sí bastante rápido para que también tengan una base de dónde leer y de repente si tienen alguna pregunta también. ¿Ok? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver. Yo lo voy a ir mencionando, ya jóvenes, yo lo voy a ir mencionando. A ver, habíamos visto en el diagrama de bloques una etapa que era el lavado de envases, ¿no? Que es importante, porque también en el lavado de envases vamos a evitar la contaminación del producto por medio de los envases, ¿no? De algunas partículas que puedan tener. Y también durante el lavado de envases es posible realizar una inspección que sería posterior a las inspecciones que se dan en la recepción de envases. O sea, no solamente hay recepción de materias primas, insumos, sino también hay recepción de envases. Luego la parte de preparación del líquido de gobierno, esto sí lo vamos a leer un poco. Esto sí lo vamos a leer. A ver, voy a bajarle un poquito para poder observarlo completamente. Eso sí lo vamos a leer. Algunas partes sí lo vamos a leer porque yo supongo que va a ser un poco nuevo para algunos de ustedes. Así que será conveniente leerlo. A ver. Ana, ¿puedes leerlo? Sí, profesor. Preparación líquido de gobierno. La mayoría de los productos envasados se rellenan con soluciones calientes en jarabes azucarados, salmueras, sal con un poco de azúcar o sal O salsas. salsas que deben estar a temperatura más altas posibles en el momento de incorporación al envase. Estos contribuyen a optimizar el proceso de esterilización porque el envase parte de una temperatura inicial alta y al mismo tiempo ayuda a eliminar el agua del espacio de cabeza del envase. En el caso de hortalizas se emplea una solución de salmuera del 2% que contiene un poco de azúcar para intensificar el sabor. La mayoría de las frutas, excepto la manzana, se envasan en almíbar. Esto endulza el fruto, al mismo tiempo ayuda a mantener la textura firme y a prevenir la pérdida de color que podría tener lugar a la degradación de los pigmentos antocianínicos. El proceso genera únicamente aguas residuales de limpieza. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí ya se explica un poco de forma más detallada lo que es el líquido de gobierno y también la preparación. De repente, algo para enfatizar es con el tema de la degradación de los pigmentos, que, por ejemplo, en la etapa del escaldado, que ustedes ya lo han visto en procesos del siglo anterior, ¿para qué se realizaba el escaldado? ¿Se acuerdan? Para ablandar la fruta. Para ablandar la materia prima, profesor. Muy bien. Uno era para poder ablandar la materia prima, también era para eliminar un poco de la carga microbiana de los productos agrícolas, y uno de ellos era para poder realzar el color. También se daba el tema del realzamiento del color mediante el escaldado. Sin embargo, esos eran los tres motivos principales. Sin embargo, también hay un efecto que se podría considerar también negativo, el tema de la degradación del color, sobre todo los colores asociados a estos tipos de pigmentos, que son los antociánicos, que por lo general son pigmentos oscuros o pigmentos azulados, que van degradándose.
Y justo estos pigmentos son pigmentos que le aportan una propiedad medicinal o funcional al producto. Pero como sabemos que el líquido de gobierno es parte de la industria conservera y además esta industria conservera trabaja con tratamientos a altas temperaturas, sobre todo si hablamos de este tipo, son tratamientos térmicos o son procesos convencionales, los cuales, bueno, te pueden extender la vida útil enormemente de un producto, pero también ciertos contenidos nutricionales van a ir decayendo o se van a ir degradando. A ver, este llenado de envases. Bueno, hay otra etapa que es el tema del llenado de envases. A ver, cuando se habla de llenado de envases y eliminación de aire ocluido, ¿qué se entiende? Profesor, puede ser que al momento que nosotros ponemos la materia prima, que por ejemplo, en mi entendimiento que es el 40% el 60% de la materia prima y el 40% del líquido del gobierno, no debería de quedar ningún espacio como por ejemplo aire, que debería de ir todo bien aplastado, mejor dicho. Ya, ok, muchas gracias. Sí, mucha razón. Cuando hablamos de llenado de envase y eliminación de aire ocluido, hablaremos del llenado tanto del producto como también del líquido de gobierno. Y hay que recordar que se llena a temperaturas altas. Se llena a temperaturas altas. Y cuando se llena a temperaturas altas, se llena hasta el ras del envase. Posteriormente, ya cuando se termina de envasar y cuando se enfría, esto va a generar también un vacío. Va a generar un vacío y se va a generar un espacio de cabeza, lo cual también generará una presión negativa, porque hablamos de una presión de vacío, una presión negativa que, que permitirá que no haya aire ocluido o que no haya aire dentro del envase. Y también evitará que esta misma presión de vacío fijará mejor la tapa del envase para evitar que pueda haber una filtración también de aire externo. Por el tema de que está a altas temperaturas y cuando baja se genera una presión de vacío. Es como si chupara la tapa y, se vuelve mucho más hermético esa conserva. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Pero vamos a terminar de chequear estas otras etapas. Igual se les enviará, bueno, tema de cierre de envases. Bueno, cuando se habla de envases, los más tradicionales son los envases de vidrio y los envases de hojalata. En el caso de envases de vidrio, se utilizarán tapas metálicas a tipo de rosca. Es decir, se hace un giro en el eje de la tapa para poder cerrarlas o sellarlas en el envase de vidrio, que también va a tener un hilo, donde va a poder disponerse esta tapa. Ahora, en el tema de los envases de hojalata, habrán también tapas de hojalata, que por medio de otros equipos podrán fijarse en los envases. Esto también lo vamos a ver más adelante, el tema de los cierres. Más adelante lo vamos a observar. El tema de la esterilización ya se les había comentado que es un tratamiento térmico a altas temperaturas, por lo general a más de 100 grados Celsius. A más de 100 grados Celsius. Y su objetivo principal es alargar la vida útil, garantizando la eliminación de los microorganismos.
Este sistema por cargas ya tiene que ver mucho con el consumo energético para la generación de vapor. Esto ya es netamente para los procesos de tratamiento térmico. Bueno, acá ya empieza a desglosar un poco el funcionamiento del autoclave. Les voy a enviar este documento para que lo puedan chequear porque es bastante interesante. Porque va a mencionar cada etapa de lo que es el funcionamiento del autoclave, desde el ingreso del producto hasta la salida de este. Y también algunos tipos de autoclaves o esterilizadores. Una etapa importante también que se había mencionado anteriormente, que es la pasteurización, que por lo general se da antes de la esterilización y previo al envasado. Se da a temperaturas inferiores a 100 grados Celsius y también tiene sus tipos. Cuando hablamos de pasteurización LT, LT o HTST, de baja temperatura, un tiempo largo, alta temperatura, por un tiempo corto. Eso seguramente sí lo habrán hablado anteriormente. Y esto también se da de muchas maneras. Justo también les voy a mostrar algunas máquinas donde se puede observar estas etapas. Y también como parte final se ve el tema de lo que es el enfriamiento del producto, porque si sale de un autoclave que está a más de 100 grados Celsius, a pesar de que haya un pequeño sistema de enfriamiento, va a seguir siendo bastante alta la temperatura. Por ello es que cuando se habla de enfriamiento se puede utilizar duchas o también se puede dejar que se enfríe solo. Se puede dejar que se enfríe solo para luego pasar a las otras etapas, que va a ser el etiquetado, el encajado, el paletizado, y eso ya son etapas posteriores. Porque el proceso acabaría en lo que es el enfriamiento y el almacenamiento. Como les mencionaba, se puede realizar por duchas, se puede realizar con duchas, es decir, duchas en un término que se rocea el agua fría en el material en el producto que está recién salido del autoclave, que podría ser dentro, del autoclave misma, o también podría ser por fuera, podría ser de forma externa. Sale del autoclave el producto y se empieza a dar este tipo de duchazos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor, pero es necesario que nos envíe el documento para poderlo repasar todo. Gracias. Sí, se los voy a enviar. A ver. Y también con las páginas ahí para que lo puedan ubicar fácilmente. A ver. Espero se pueda apreciar bien esto. Pero de todas maneras voy a enviárselos. No creo que pese tanto. Se los voy a enviar para que también lo puedan revisar. Por ejemplo, lo que se observa ahí. A ver, voy a ponerlo pantalla completa. Son modelos de autoclaves. Por ejemplo, este es un autoclave modelo 951 de Gersa, que tiene sus especificaciones técnicas.
Aquí hay otro modelo de autoclave cilíndrica horizontal. ¿Qué menciona ahí? Esteriliza frascos de vidrio, botes de hojalata, botellas de PET, vacías o llenas con productos alimenticios. Eso también nos querrá decir si se puede esterilizar diferentes tipos de material, va a permitir la regulación de la temperatura. Nuevamente, las especificaciones técnicas. Otra autoclave cilíndrica también tendrá sus propias especificaciones. Esta es una autoclave vertical. También las especificaciones, otro modelo de autoclave vertical. Esta sería una clasificadora tipo rodillo. Bueno, esto ya no es para tratamiento térmico, sino es para clasificación. Este es un deshidratador, ya más adelante veremos etapas que implican deshidratación. Pero igual estos son 3 documentitos que tengo. Este es un despulpador. Son 3 documentos sobre máquinas que tengo, por lo menos lo que es referido a productos convencionales, que son néctares, que son salsas, que son conservas, que son deshidratados y también envasados, que se los voy a enviar para que lo puedan chequear. Estos son despulpadores. Seguramente los despulpadores sí les habrán hablado el ciclo anterior. Esta es una dosificadora que se puede utilizar para el tema de lo que es el líquido de gobierno. O también podría utilizarse para lo que son néctares. Tiene que ver con lo que es el transporte de los productos en transición o también productos a granel. Incluso también disposición de residuos. Es el elevador de cangilones. Básicamente es para transportar. Aquí en este segundo documento vamos a ver otros instrumentos u otros equipos para transportar materiales. Este es un elevador. También para poder enfriar mediante duchas. Aquí está lo que les mencionaba también. A ver, quiero ver si lo puedo. A ver. Enfriador. A ver, por aquí está. Miren, acá se observa las duchas que se les da cuando se desea enfriar un producto en su envase. Solo que en este tipo de enfriador tendría que estar conectado, si es que hablamos de un autoclave, tendría que estar conectado para evitar estar manipulándolo, ya que como el producto sale demasiado caliente, si es que hay una manipulación de una persona, se va a quemar. Por eso tendría que estar conectado, o por lo menos tendría que haber una manipulación automática a través de máquinas. Y se daría el enfriado. Y luego ya esta parte tiene que ver mucho con lo que es el envasado. Máquinas envasadoras. Y ahí se ve un poco de lo que es la diversidad de las formas de los envases. Ahí se puede apreciar. Muchos de ellos seguramente los habrán visto en el mercado o en los supermercados. Porque vemos ahí cajitas, vemos ahí sobrecitos. Y todo ello se da por este tipo de máquinas. Vamos a ir mirando un poquito de estas máquinas. Sí, pero de forma rápida. Por ejemplo, ahí vemos dosificadores acá cónicos.
para la labor de envase. Y acá en la parte inferior, a ver, vamos a ver. En la parte inferior vemos los envases que están siendo llenados con estos dosificadores cónicos. ¿Sí? Vemos ahí los envases que van en filita, ¿no? Van en filita. Muchos de aquí están también los, justo lo que les mencionaba, los tipos de envases. Muchos de ellos, por lo general, son envases plásticos o son multifilm, es decir, que constan de diferentes capas plásticas, aluminio, a veces cartón o papel. Hay algunos que son un poco más complejos que otros. Ahí está un ejemplo. Ahí hay un ejemplo. Para formar el envase, para poder llenar el envase, para poder sellar el envase, todo ello se da en esas máquinas. Bastante versátiles, pero también son bastante complejas. Se los voy a enviar para que lo puedan revisar con más detenimiento. Diferentes formas, diferentes materiales, diferentes formatos o cantidades también. Luego están las escaldadoras, que se puede decir que son un poco más simples y que ustedes deben conocer también. Bueno, este evaporador, concentrador va más para el tema de salsas. Incluso también podría hablarse de lácteos también con este tipo. Lavadoras, para el tema para la etapa de lavado. Lavadora peladora. Bueno. Una marmita. Una marmita. Y esta marmita viene con su agitador. Por eso en la parte superior vemos que hay un motor. Porque tiene un agitador. Y ahí se puede observar también el agitador. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí todavía o se han quedado dormidos? ¿Jóvenes? Aquí estamos, profesor. Profesor, seguimos acá, presentes. Aquí estamos. Ya, genial, genial. Muy bien. A ver, por acá tenía otro documento. A ver, es el tercer. Lo tengo en 3 partes estas maquinitas. A ver, tengo acá el otro documento. A ver, solamente para verlo así rápido. Nuevamente la marmita para ver los tipos de máquinas los cuales son utilizados más para este tipo de industria que es la conservera, la mezcladora también. Mezcladora igual, solamente que tiene otro formato. Bueno, este tema de cuando hablamos de molinos ya va más orientado al tema de granos. Pero si hablamos de especias, sí podríamos utilizarlo también. Botellas, bueno, estos son tanques de almacenamiento. Esto creo que es para pelar esto. Bueno, transportadores, fajas, transportadores o fajas transportadoras. Bueno, en fin. Ese material se los voy a enviar más adelante. Voy a ver de enviarlos ahora mismo nada más para que lo puedan revisar. ¿Ok, jóvenes? Ya, profesor. Muy bien. Ya, profesor. A ver, antes de irnos les voy a dejar una tarea. ¿Se acuerdan de lo que revisamos al inicio
de 6 productos. ¿Se acuerdan de 6 productos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Como les voy a enviar estos documentos de máquinas, y también les voy a enviar este documento que hemos estado revisando aparte. Quiero que identifiquen en esos 6 productos, que todos ellos son conservas, que identifiquen en esos 6 productos. Uno, ¿cuáles son de hortalizas propiamente dichas? ¿Cuáles se presentan legumbres verdes? ¿Cuáles son hortalizas propiamente dichas? ¿Cuáles se presentan legumbres? ¿Cuáles utilizan líquido de gobierno? ¿Cuáles utilizan líquido de gobierno? Y también relacionar las máquinas que han visto y que, bueno, también se los voy a enviar. ¿Cuáles se podrían utilizar en estos productos? ¿Cuáles se podrían utilizar y en qué etapas? ¿Cuáles se podrían utilizar y en qué etapas? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profesor. Muy bien. A ver, pero por si acaso les voy a decir nuevamente, de repente alguno no ha escuchado bien. A ver, lo que vamos a ver es estos 6 productos que habíamos visto inicialmente. Vamos a ver cuáles son de hortalizas propiamente dichas. ¿Cuáles son de hortalizas propiamente dichas? ¿Cuáles tienen legumbres verdes? Lo que habíamos mencionado, de repente hay algunas que tienen arvejitas, tienen frijoles verdes, o tienen vainitas de repente, también legumbres. Identificarlas, por favor, identificarlas. También cuáles tienen líquido de gobierno, porque ahí también lo va a mencionar, cuáles tienen líquido de gobierno, y poder identificar cuáles de las máquinas que hemos visto podrían utilizarse en estos productos e identificar las etapas donde se utilizarían estas máquinas. ¿Se entiende mejor? Lo último, Disculpa. Lo último, profesor, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. A ver, para ejemplificarlo mucho mejor, hemos visto una serie de máquinas, ¿no?, que tienen diferentes funciones. Lo que vamos a identificar en estos productos es que cuáles podríamos utilizar para procesar estos productos. Y claro, entonces, si sabemos cuáles, es lógico también saber en qué etapas. Por eso, vamos a ver cuáles se pueden utilizar y en qué etapas. Pero así de forma general. Es decir, no vamos a decir la autoclave del modelo tal, sino simplemente colocaremos ahí la autoclave, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces esa sería su tarea. A ver, eso lo vamos a trabajar para que no sea muy pesado. Lo van a trabajar de manera... ¿Tienen grupos o lo quieren trabajar individual? Sí, profesor, tenemos grupos de planificación. Sí, Con hay eso se grupos, puede profesor. trabajar. Ya. Ya, entonces trabajen la tarea que les estoy dejando de manera grupal. ¿Ya? Trabajen lo grupal. Ya, profesor, gracias. Gracias. Para que no les sea muy pesado. Bueno, entonces, muchas gracias por su participación. Profesor, ¿Sí? profesor, la fecha de entrega. La fecha de entrega, ¿verdad? A ver, como lo van a hacer en grupo, creo que hasta el día viernes estaría bien. El día viernes el día viernes. Mejor hasta el sábado al mediodía, máximo. Ya, profesor. Sábado al mediodía. Listo. Ok, jóvenes, nuevamente muchas gracias por su participación, por su atención.
Y ya más adelante les envío también el enlace de grabación y los documentos para que vayan avanzando. Ya, profesor, gracias. Ya, Cuídese. profesor, muchas gracias. Gracias. Adiós. Cuídense mucho, buenas noches. Cuídense.